Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos transmitiendo en esta hora, en este momento, como les avisamos en las redes sociales, el programa El Poder de la Verdad, con las palabras textuales de nuestro amado Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas más delicados, más serios, más difíciles, para mí pues yo así lo considero, es acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Usted ya recibió el Espíritu Santo? Es una pregunta que yo hago. Y vamos a hablar de algo bien interesante. Fíjese que, mire, Dios prometió, eh, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga, esa es la promesa de Dios. El apóstol Juan, traduciendo o interpretando o dándole sentido a estas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo en Juan 7:38 del 37 al 39, dice Juan: esto dijo el Señor acerca del Espíritu que habrían de recibir los que creyeren en su nombre, porque el Espíritu aún no había venido, no había sido derramado. Esa palabra quiero que le preste usted sentido. En este momento, amigos y hermanos, y libremente le puedo decir algo, estamos viviendo la dispensación, el tiempo del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Y por ser espíritu no es visible, pero es una fuerza, es un poder, es un ente, digámoslo así, una persona que, mire, es un ser, porque es Dios mismo, ya lo vamos a ver. Es Dios actuando en su naturaleza espiritual. Cuando vino Jesucristo, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, que Él es Él es la parte visible de Dios. Él es la parte, Él se hizo la materia de Dios, porque Él es netamente espíritu. Pues vea algo importante. En este tiempo estamos como viviendo la dispensación, el ministerio, la obra del Espíritu Santo. Porque ahora usted no tiene a Jesucristo, no tenemos a Cristo eh, enfrente, sino que Él está ahora en espíritu. Mire cómo decía, por ejemplo, en Mateo 18:20, eh, donde se encuentren reunidos dos o tres, se hallen dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque Él está actuando ahorita en espíritu. Perdón, yo le dije que, de alguna vez le he dicho, lo he repetido varias veces, que Jesucristo sigue siendo, mire, el que está al frente de la iglesia, el que sigue administrando por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es una pregunta, mire quién lo dice. Lo dice el gran apóstol Pablo, un erudito en la interpretación, miren hermanos, en la visión, en la manifestación del Evangelio. Eso era el apóstol Pablo, un conocedor, pero porque Dios le había revelado. En la revelación del Evangelio, miren hermanos, el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento. Y miren lo que dice él. Segunda de Corintios capítulo 3, aquí dice él, ¿quién es el Espíritu? Oiga pues, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, está hablando de Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Oiga, pues, es que Jesucristo significa, Cristo es ungido por el Espíritu Santo. A eso se refiere. Mesías, hermanos, Jesucristo es ungido. Entonces, mire, el Cristo ahora se manifiesta en espíritu. Él es el Espíritu. Oiga cómo dice Pablo, y no lo estoy inventando, dice el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu.
¿Qué pasó, hermanos? Miren, no se manifestó el Espíritu mientras él estaba en carne, porque estaba el ministerio del Hijo, el ministerio de Jesús. Hasta que él se fue, volvió nuevamente en espíritu. Eso es lo que está diciendo. Porque así decía Jesucristo, mire, Jesús, mire, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu. Y cuando venga, Él les enseñará, lo vamos a ver, todas las cosas. Pues vea, es que eso es lo importante que necesitamos saber, de que esta es la dispensación, el ministerio del Espíritu Santo. Y vea, es interesante que nosotros entendamos, mire, el Espíritu Santo, yo le voy a contar unas pequeñas generalidades, rápido porque el tema es bien amplio. Cuando vino el Espíritu Santo, mire pues, el día de Pentecostés, que está registrado en la Biblia, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y que a su vez se cumplió una profecía que Dios le dio a Joel como 650 años antes. Joel, hermanos, escribió esta profecía: en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí se cumplió en el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando arribó el Espíritu Santo venido desde los cielos a cohabitar con los hombres. Ahí se da ese derramamiento. Yo le voy a decir algo, que derramamientos de espíritu, la gente piensa que, oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí, así hablan, porque piensan que el espíritu va a venir del cielo. No, el espíritu en este momento lo que hace es llenarnos, bautizarnos. Oiga, hermanos, lo que hace también es repartirnos las cosas, porque Él está entre nosotros. El Espíritu está entre ustedes, pero estará en ustedes, dijo. ¿Y por qué estaba entre nosotros el Espíritu? Porque el Espíritu era el Señor, es el Señor. Ahí estaba también presente el Espíritu. Porque dice que el Espíritu, dice en el capítulo 10 de Hechos, Pedro predicándole a los gentiles, a Cornelio y a su familia. Ustedes saben que el Espíritu ungió a Jesús de Nazaret para que hiciera bienes a los hombres y milagros, diversos milagros. Oiga, es que no se confunda. Ahí estaba presente el Espíritu Santo, pero no se había manifestado como tal. Entonces eso es muy importante. Ya no pensemos que el Espíritu va a haber un derramamiento. Por eso es de que el diablo engaña a muchos, porque quieren tener un Pentecostés. Pues sí, eso ya no se va a repetir, hermanos. Ahora el Espíritu anda entre nosotros y puede estar en nosotros por su misericordia y su bondad, y porque la palabra de Dios nos limpia. Primero nos limpia y después el Espíritu puede hacer habitación en nosotros. Pero eso no lo entienden muchos así. Mire, para demostrarle esto, mire pues, en Hechos 4:31, luego de que empezó la persecución sobre los apóstoles, luego del Pentecostés en capítulo 2, en el 3 pues hay milagros y todo, en el 4 también. Pues en el capítulo 4 dice que a Juan y a Pedro los encarcelaron, pero como ellos insistían en seguir predicando, pues sencillamente los metieron a la cárcel y los azotaron. Pues ellos, cuando salieron de ahí y los amenazaron de muerte, el concilio, hermanos, el Sanedrín los amenazó de muerte, que si seguían predicando en el nombre de Jesucristo iban a ser muertos. Pues ellos vienen y mire, y se lo cuentan a los hermanos. Entonces dice la Biblia en el capítulo 4 de Hechos, de que ahí se juntaron todos y se reunieron y empezaron a invocar a Dios. Señor, le dicen, permítenos, danos de nuevo para que se hagan milagros y para que podamos tener de nuevo para anunciar a tu Hijo Jesucristo. Porque se han confabulado contra tu Hijo tanto Pilatos como el pueblo y Herodes. Y dice la Biblia ahí de que tembló. Oiga, pues no se volvió a derramar, no,
tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que hizo Dios para que ellos sintieran, aquellos hermanos sintieran que el Espíritu estaba ahí, hizo temblar la tierra. Porque Él si Él es el poder que creó todas las cosas. Porque en el principio dice el libro de Génesis, oiga, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Porque es eterno. ¿Cómo iba a pasar desapercibido? Pero los llenó. Oiga, no se volvió a derramar el Pentecostés. Solo hay un Pentecostés, entendámoslo. Entender estas cosas nos quita muchas vendas de los ojos y nos hace entender, hermano, las escrituras. Porque Dios lo que hizo fue, cuando arribó el Espíritu, hubo fuego, hubo estruendos. Miren, hermanos, hubo lenguas. Dice que cada uno les oía hablar en diferentes idiomas. Oían hablar a los hermanos que nunca habían hablado esos idiomas, porque era una manifestación extraordinaria. Yo no estoy diciendo con esto que ya no hayan manifestaciones extraordinarias mientras el Espíritu Santo de Dios esté aquí en la tierra. ¿Sabe qué pasó? Y yo quiero que entienda algo que registra las escrituras. Dice la Biblia que el diablo fue echado fuera. Oiga, el Espíritu Santo vino aquí y el diablo fue echado fuera. Eso no lo digo yo, lo dicen las escrituras. Eso está en el Evangelio según San Juan capítulo 12. Ahí está, hermanos. Es que, miren lo que dice. Así lo dijo nuestro Señor Jesús. Perdón, hermanos. Lo que sucede es de que tenemos ideas tan religiosas que hemos traído por tradición. Pero miren lo que dice el Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué quiero? Dice. Padre, sálvame de la hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Glorifica tu nombre. Bueno, voy a leer el verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. O sea que Dios vino y metió a juicio al mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que es el diablo, Satanás, Belzebú, será echado fuera. ¿Y qué cree usted? Está hablando del mundo, fuera del mundo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios le iba a quitar. Jesucristo era aquel hombre, mire, aquel ser que fue capaz de agarrar al hombre fuerte, a amarrarlo y echarlo fuera, para que los hombres tuviéramos paz. Por eso al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Ahora usted me dirá, pero entonces, ¿por qué el diablo como que anda por aquí? No, ya no es igual. Él está operando desde los aires, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire. Gracias a Dios tenemos paz aquí en Cristo Jesús, porque ahora el Espíritu Santo está entre nosotros, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? La religión se han vuelto conceptos, mire, tienen conceptos diferentes. Piensan que el Espíritu está allá arriba y va a regresar y se va y se viene. No, eso hacía antes. Permítame decirle algo. Mire pues, usted en el Antiguo Testamento puede leer pasajes como este. Y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y mató no sé cuántos filisteos. Vino el Espíritu sobre Gedeón. Vino el Espíritu sobre Elías. Así hablaba la Biblia. Porque el Espíritu se manifestaba de una manera esporádica, no permanente. Y mire, ellos pedían porciones, óigame bien, ellos pedían porciones porque el Espíritu se manifestaba por momentos. Y mire, por eso David en el capítulo 51, verso 11 de los Salmos dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu,
Devuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en ellos, hermanos, esa dispensación, el Espíritu solo como que incursionaba en un mundo plagado de Satanás, lleno del diablo. Y nada tiene que ver Belcebú con el Espíritu de Cristo. No puede cohabitar el inicuo con Dios. ¿Qué acuerdo hay entre el malo, el maligno y el bueno que es Dios? No hay ningún acuerdo. No pueden cohabitar. El malo no habitará junto a mí, dice el Salmo 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, no digamos a Satanás. Entonces entendamos algo bien importante. El espíritu incursionaba y se iba. Incursionaba y así, porque él es soberano. Pero miren, hermanos, a partir del día de Pentecostés, registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que se cumplió la profecía de Joel, capítulo 2. Mire, desde entonces el Espíritu cohabita con los hombres. Se cumplió la profecía de Isaías 7:14, donde dice, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Dios no nos ha desamparado, si eso es lo que piensan muchos. El Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Bueno, mire, lamentablemente muchos no tienen vida espiritual. Se nota por sus inclinaciones materiales. Esa es la verdad. Tienen una vida licenciosa en el mundo. Y dice la Biblia, no améis al mundo. Primera de Juan 2, del verso 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga, así habla la Biblia. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga, así habla la Biblia. Porque la vanidad de esta vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero muchos se nota que no tienen vida espiritual, aunque son devotos en una religión. Se nota, hermanos, que no tienen vida espiritual, porque lo que hace el espíritu en la vida del hombre es vivificar este cuerpo de muerte y darme vida espiritual. Por eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos vivificó, porque si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el cuerpo está muerto a causa de la carne está muerta a causa del pecado, pero vive por el Espíritu de Dios. O así dice, son palabras textuales del apóstol Pablo. Vamos a ver algo más. Glorioso bautismo del Espíritu. Ahora Dios nos bautiza, pero tiene que ser un proceso. Oiga, Dios nos llena. Eso significa bautizarse, sumergirse en lo espiritual, sumergirse en el Espíritu, ser lleno del Espíritu. Pero muchos, para muchos esto es algo extraño. Ya no se los predican, ya no saben nada de esto. No, ahora ya no es Pentecostés, ahora el Espíritu está aquí a la par suya. Es algo holístico, globalizado, lo llenó todo. Por eso dijo Joel, vienen días en que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se derramó para el mundo entero. Le quitó el monopolio a Jerusalén, a los judíos. Ya no es solo para los judíos, ahora es para toda carne. Para todos los gentiles, para todos los hombres. Gloria a Dios, para usted que me oye en este momento, para usted que ahí está en casa, para usted que está en un hospital, para usted que está en la cárcel, para usted que está desahuciado. El Espíritu de Dios está aquí y en ese mundo espiritual se dan milagros.
porque Él vive, porque el Espíritu no puede morir, porque es Dios mismo. Y esta pregunta, miren, no la hice yo, la hizo el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis? ¿Y a qué le responden? Eso está en Hechos 19, verso 2. Ay, Dios, ni hemos oído que hay Espíritu, dice. Mucha gente así está hoy. Peor que hay iglesias que son de tan conservadoras. Miren, hermanos, que han desterrado la obra del Espíritu Santo dentro de su ministerio, dentro de sus congregaciones. Ah, no, es que eso era para antes. Eso de las lenguas y eso de todo eso y de las manifestaciones espirituales aquí no son permitidas. Porque dijo el apóstol Pablo y usan mal la Biblia. Desterraron al Espíritu. ¿Cómo vamos a sacar al Espíritu, a Cristo, de su propia iglesia, de su propia casa? Ese es el problema. Para muchos esto es extraño. Yo le pregunto, es que cuando nosotros creímos, ya lo recibimos. No, es que no es así, hermanos. Es un proceso. Primero la sana doctrina nos limpia para que después la palabra, miren, hermanos, nos hace la limpieza de aquellas groserías y pecados y maldades que tenemos, y después se acerca el Espíritu a nosotros. ¿Por qué no puede llenar un vaso sucio? Si hay algo pulcro, puro y santísimo, es el Espíritu Santo. Oiga, y muchos dicen, es que yo cuando creí, no, es que una cosa es creer y otra cosa es de que luego de que usted cree, hay un proceso de limpieza. Eso lo llevaron los discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, aunque no todos, dijo, refiriéndose a Judas Iscariote. Por la palabra, oiga, somos limpiados para que el glorioso Espíritu de Dios nada más y nada menos habite en nosotros. Eso es una gloria que yo no la cambiaría por nada, ni por nadie. ¿Por qué, hermanos? Esto es lo que le da vida y esencia al camino de Dios. Vamos a ver algo más. ¿Y usted ya recibió el Espíritu Santo? Se lo vuelvo a preguntar. Casi todos, consciente o inconscientemente, sabemos de dos grandes dimensiones. Aunque ahora hablan de 5, de 6 dimensiones, pues yo no sé, porque esos son argumentos de la falsamente llamada ciencia. Puede ser que sí. Pero hablemos de dos dimensiones importantes que habla la Biblia. Una visible, que es este mundo, esta tierra, el cosmos, y que es tangible y que se puede ver, se puede palpar, se puede tocar. Y otra que es invisible, o sea que Dios le llama espiritual. O sea que hay un mundo material y un mundo espiritual. Para ver este mundo, lógicamente hay que tener ojos, tener buena vista, porque los ciegos no lo pueden ver, pero lo pueden palpar. Para ver el mundo espiritual hay que tener también vista espiritual. El que tiene oídos que oiga, decía Jesucristo. Y ustedes son ciegos, no ven, aunque miraban. Pero es que a eso se refiere el Señor, porque hay un mundo espiritual donde, miren, amigos y hermanos, no solo muy pocos entran, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Procuren entrar por la puerta, porque muchos quieren, pero no pueden, dijo el Señor. Muchos no la hallan, ni siquiera hallan la ruta. Oiga, pues, en una dimensión está el mundo con su príncipe, que es el diablo, el príncipe de este mundo, que opera en los aires. Y el otro, que es Jesucristo y el reino de Dios. Ese es un reino espiritual donde hay ángeles. En el otro, mire, y también hay demonios, porque eso es un mundo espiritual. Y seres angélicos donde hay poderes y riquezas y donde ocurren los milagros. Aquí puse 2 versículos que hablan al respecto de eso, pero leer este está más adelante, entonces no lo vamos a leer. Es aquí en principio que se define el camino de la fe. Oiga esto, es aquí en principio que se define el camino de la fe y del Espíritu, los que son de Cristo y también los que son del diablo. Aquí se define todo, hermanos.
¿Qué hace usted con lo espiritual y qué hace con lo material? Mire, el que es del diablo, el que es del maligno, lo que le gusta es el mundo, lo material. Y ahí está realizado y nadie lo saca de ahí. Como ya he contado algunas veces, mire, predicándole a un grupo de LGTB, de homosexuales, ahí en el Parque Central. Miren, hermanos, había uno que parecía que era el líder de ellos, eran 5 o 6 personas, 6 jóvenes. Mira, uno estaba bien tocado porque tenía sida y él sentía que muy pronto se iba a morir, estaba muy delgado. Yo le dije, sí, te ves muy demacrado, le dije, sí, es que tengo sida, me dijo. Pero todavía estás a tiempo, mientras hay vida y esperanza. Pero ¿sabe qué le dijo el otro? El otro, como quien dice, protegiendo su grupo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me dijo. Me cayó, fíjese. Nosotros, me dijo, nos gusta esta vida, estamos realizados, mira, nosotros nos gozamos y aquí vamos a morir y nadie nos va a sacar de aquí. Así tiene razón, le dije yo, pero vos estás hablando en tu nombre, pero aquel no, es que vos sos vos. Si vos te querés perder, ir al infierno es tu problema, le dije yo. Pero se molestó, hermanos. Y otro dijo, sí tiene razón el muchacho, le dice. Vos tenés tu forma de pensar y nosotros la nuestra. Bueno, aquí está abierta la oportunidad para que vuelvan a Dios. Les dije, mire, pues mire, tristemente los hombres son cada vez más escépticos, es lo que le estaba diciendo, o sea, más incrédulos de estas cosas, ignorando que aquí se define el futuro de cada uno de nosotros, hermanos. Usted se entrega al mundo y mire y se va a encontrar allá con un juicio, o mire, o aparta su vida de una cosa y se dedica a lo espiritual, a lo divino, al camino de Dios, a la obra de Cristo. Le voy a leer segunda de Corintios capítulo 4. Mire, porque es bien interesante. Aquí está, mire lo que dice 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahí está la cosa. En los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen visible de Dios es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, sí es la manifestación de Dios, pero es un solo Dios. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, oiga, y la convicción de lo que no se ve. Porque lo espiritual no se ve, pero es tan real como el sol, como la luna, como usted y como yo. Aunque no lo vemos, aunque la fe, hermanos, es algo intangible, es algo que no podemos, es un concepto bien extraño, pero creemos a pesar de no ver. Así, hermanos, eso es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, porque vivimos en esperanza, y la convicción de lo que no vemos, porque no andamos por vista, dice Pablo, porque las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Vamos a ver algo más. La etimología, perdón, aquí me equivoqué, yo puse que es adoración, pero es Espíritu Santo, ¿ya? Hablar del Espíritu Santo es hablar esencialmente de la naturaleza divina. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Nosotros religiosamente tenemos la idea de un Dios con rasgos antropomorfos y por eso le atribuimos facultades y atributos humanos. Mire pues, la idea que tenemos nosotros de Dios es que Él tiene la forma humana, que nos hizo a imagen de Él. Entonces usted dice, tiene nariz, tiene oídos, tiene ojos, y le damos una forma humana. No, pero mire, lo que nos dio como imagen es su carácter, su persona, sus sentimientos. Es que ahí hay una palabra que se usa hebrea que es diferente, hermanos, que da a entender que nos trasladó muchas virtudes de Él. A eso se llama imagen. Pero ahí
esa palabra imagen se puede trasladar, se puede traducir también como virtudes, como personalidad. Eso fue lo que nos dio, nos hizo nacer con su personalidad, con ideas buenas. Oiga, pues. Pero hay algo bien interesante en esto, mire, pues. Nosotros le damos una forma a Dios como que es humana, incluso lo pintan, lo pintan los artistas como un hombre. Pero es que no es así, hermano, si es espíritu, nadie lo ha visto ni lo puede ver. Jesús de Nazaret sí tenía un cuerpo, porque él se encarnó y nació de María, aquella campesina de allá de Nazaret. Él nació de ahí, pero engendrado por el Espíritu Santo, con todas las facultades del Espíritu Santo. Por eso él desde niño estaba inclinado hacia lo espiritual. ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Oiga, pues, desde los 12 años se empezó, o desde niño empezó a tener la inclinación hacia lo espiritual, hacia las cosas del Espíritu. ¿Cómo no? Se había sido engendrado por el Espíritu. Pues mire, en Juan 4:24, ahí nos aclara todo. Dice el apóstol Juan, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sí, fue aquí por eso que me equivoqué yo de adoración. Pero mire, una cosa le digo, porque Dios es espíritu. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Hablamos de la esencia de lo que es Dios mismo. Y mire pues, por eso no le dé usted una forma a Dios y Señor y tus manos. Él habla de manos como quien dice, para que usted y yo lo entendamos. Habla de ojos para que usted y yo le comprendamos. Pero él no tiene dos ojos. Si él puede ver a todos. Él puede ver a todos, hermanos. Él es lo que usted menos se imagina. Pero bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Va a llegar el día en que Dios se nos va a revelar. Miren, hermanos, Dios va a quitar ese velo. Se va a salir, miren, hermanos, y cuando ya todo se termine, los que logremos alcanzar la gloria de Dios, vamos a ver un día cara a cara al Señor. Así como lo oye usted, y entonces usted va a decir, ve cómo era el Señor. Y yo me lo imaginé distinto. Ahorita no se lo imagine, no se haga imagen. Por eso él prohibió imágenes, porque nadie lo ha visto ni lo puede ver. Así dice el apóstol Pablo en una doxología en primera de Timoteo capítulo 6. Al que ninguno de los hombres ha visto, a él sea la gloria y el honor y la honra sempiterna. Oiga, así habla Pablo. Al único y sabio Dios, al que tiene inmortalidad, al que ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Pero bienaventurados, dijo Jesucristo en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios, hermanos. La obra más preclara del Espíritu Santo en nuestra vida es vivificar nuestros cuerpos. Es lo que le estaba diciendo, que están muertos a causa del pecado. Vivificar nuestros cuerpos mortales. Por eso es de que, gracias a Dios, gozamos de salud, porque Él nos vivifica. Y este cuerpo, miren, hermanos, aunque está, bueno, si usted está enfermo, no lo quise decir por usted, pero por la presencia, eso es lo que le quiero dar a entender, del Espíritu Santo usted puede sanar. Ahí es donde se dan los milagros. Es ahí donde hay milagros. Mire pues, vivificar nuestros cuerpos mortales y además revelarnos y guiarnos a toda la verdad. Eso está en Juan 16 del 13 al 15 y Romanos 8, 9 al 11. Ese Romano se lo voy a leer. Aquí está cerca. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, lo pone en duda porque algunos no mora el Espíritu de Dios en ellos. ¿Cómo va a morar con semejantes palabrotas? ¿Cómo lo va a morar Dios con usted si usted se va a meter a un burdel, si usted se emborracha, si usted es un hipócrita a pesar de que va a la iglesia? Miren, hermano, no que seamos santos y perfectos, no, pero por lo menos nos esforzamos por ser mejores, por mejorar nuestros caminos. Y eso es lo que tenemos temor de Dios, en otras palabras. Pero mire, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, ya vio, porque esto es una posibilidad de que usted no lo tenga. Yo no lo conozco, amigo y hermano, yo no lo conozco, no sé cómo vive. Ojalá esta palabra le haga a usted, le redarguya en su espíritu para mejorar sus caminos, para que el glorioso Espíritu se acerque a su casa. Si su casa está llena de maldición, está llena de enfermedades, llena de escasez, para que el Espíritu Santo more con usted. Oiga, pues. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de la justicia. Más a causa del pecado, perdón. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, que es el Espíritu Santo, oiga, él también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ay, qué maravilloso pasaje de verdad. Espíritu, del hebreo ruach, que significa aire, espíritu, soplo, aliento, ánimo, viento. Esa palabra ruach es una palabra de ascendencia aramea y de que tiene tantas, mire hermanos, es de grande espectro, es tan amplia. También significa libertad, salvación, significa un montón de cosas. Evoca esa libertad que tienen las aves, que tiene el viento, por eso lo dijo Cristo. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo, porque el que es guiado por el Espíritu es así, dijo. Es como el viento que sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Sabe qué quiere decir? Es un ser que no tiene, como quien dice, aquí va a ser esto. Moldes, pues, en otras palabras. No está moldeado por el hombre, sino que ahora mueve aquí, ahora allá, hace esto y luego aquello, y no tiene, como quien dice, un itinerario ya escrito y trazado, porque se mueve conforme lo mueve el glorioso Espíritu Santo. También viene del griego pneo o pneuma, que significa Espíritu Santo, también por deducción Espíritu de Cristo, aire, soplo, respiración, etc. Eso está en Génesis 1:2. Ruaj aparece en Génesis capítulo 1, verso 2. Vamos a ver algo más. Grandes principios. Lamentablemente hay falsos derramamientos porque, mire, ya le dije que no hay derramamientos más, ni tampoco está profetizado otro derramamiento del Espíritu Santo. No, hombre, si el Espíritu Santo va a estar aquí en la vorágine del mundo hasta que se acabe, hasta que esto colapse y se termine todo, porque Él es el que tiene el control. Él es el que manda al final de cuentas, porque dice la Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero hay alguien que al presente le detiene. Le detiene la iglesia y le detiene el Espíritu Santo. En primer lugar, porque aquí está todavía actuando, como quien dice, mientras Satanás lo mire que está aquí, no se atreve a descender, pero va a descender un día. Eso está en Apocalipsis capítulo 12. ¡Ay de los moradores de la tierra!
porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, dice la Biblia. ¡Ja! ¿Y de dónde cree usted que desciende? Pues no desciende del cielo, desciende de los aires donde opera en este momento. Así es, hermanos. Oiga, pues, Juan 20:22, fíjese, pues, dice que ahí Jesucristo les está dando instrucciones a sus discípulos y les sopla, reciban el Espíritu Santo. Mire, pues, para que vea usted que muchos no tienen el Espíritu Santo, aunque tienen años de estar en una iglesia. Es que yo ya creí, los engañan. Por eso es que no entienden muchas cosas espirituales. El día que el Espíritu de Dios mora en usted, mire, se le va a abrir un panorama. Ya no va a ser miope espiritual, sino que se le va a abrir todo el panorama. Usted va a poder ver más allá de lo que ahora mira. Pero Jesucristo, ¿acaso recibieron en ese momento el Espíritu? Y mire lo que hacen hombres tan atrevidos. Miren, hermanos, tan contumaces y perversos. Ahora le soplan a la gente y la gente recibe el Espíritu. El único que puede dar el Espíritu Santo, eso está en el Evangelio según San Juan. Le dice en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice, está hablando Juan el Bautista. El que me envió a predicar me dijo, sobre el cual veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Ese es el que yo he escogido. Y yo lo vi, dice Juan, que descendió sobre Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este puse yo para que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo les bautizo con agua, pero el que viene les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El único que fue autorizado, fue nombrado. Y miren, hermanos, fue nominado y fue, hermanos, calificado para repartir el Espíritu. Es Jesús de Nazaret, Jesucristo. Pero esas pretensiones, miren, hermanos, de esos hombres, da miedo, hermanos. Son blasfemos de verdad. Le soplan a la gente y la gente cae y les tiran las manos así. No, hermanos, haciendo alusión a lo que hizo Cristo en Juan 20:22, que le sopló, reciban el Espíritu, les dijo. ¿Y sabe qué pasó? Ellos no recibieron en ese momento el Espíritu. Ahí recibieron la promesa del Espíritu Santo. Hasta el día de Pentecostés, 50 días después, recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, Efesios 1:13, es ahí donde dice Pablo de que si recibimos el Espíritu Santo, ¿cuándo creíste? Miren, hermanos, pero es que ese creer es bien relativo. No es porque usted ya levantó la mano y ya está dentro de una nómina o dentro de una iglesia, dentro de la membresía de una iglesia. No, hombre, eso no se engañe. Primero oiga la palabra de Dios de fe, que se vaya, porque la fe viene por el oír. Luego de que usted adquiere fe y empieza a dar pasos y a purificarse, como Él es puro, porque el que es puro se purifica así como Él, el que lo llamó es puro, dice la segunda carta de la primera de Juan, perdón. Ahora vea una cosa, hermanos y amigos, es un proceso como el que llevaron los apóstoles. Ellos primero estuvieron con el maestro, recibieron, mire, se bautizaron en agua. Oiga pues, ¿cómo va a recibir el Espíritu si ni siquiera se ha bautizado en agua? Mire, ellos se bautizaron en agua. Y luego de que se bautizaron en agua, estuvieron con el maestro, recibiendo el evangelio, la palabra. Y luego de que ya están limpios, les dice el Señor, a ver, les voy a lavar los pies. A mí no me lavas. Pedro dice eso. A mí no me lavas. Pedro le dice.
Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, entonces lávame todo, báñame. No, le dijo. El que está limpio por la palabra que le he dado, en otras palabras, está limpio, solo necesita lavarse los pies. Porque ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, aunque no todos, dijo. Porque ahí estaba aquel uno que se llamaba Judas Iscariote, que era traidor y era del maligno y tenía a Satanás, aunque tuvo como maestro. Que miren, hermanos, ese es como quien dice el modelo de muchos que están dentro de las iglesias, que a pesar de que reciben doctrina, reciben palabra de Dios, reciben manifestaciones, ven milagros, y no, pero no cambian. Ellos siguen siendo del maligno porque no pueden cambiar su naturaleza. Ahora, Apocalipsis 13:13. Miren, pues, ahí habla del falso profeta y de la bestia. De la bestia y el falso profeta. Del anticristo y su falso profeta. Y dice que el falso profeta es capaz, óigame bien. Pero ya con esto usted no puede ser engañado, lo que le voy a decir. Mire pues, capítulo 13:13. Y le es permitido hacer prodigios, milagros mentirosos, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Mejor leamos. Se lo voy a leer literalmente. Oiga pues. Porque ese es un falso derramamiento del Espíritu. Por eso usted no espera el Espíritu de arriba. Si el Espíritu ya se derramó, ya vino aquí y mora entre nosotros. Mire lo que dice. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mire pues, imita una resurrección, imita el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, hermanos cristianos, quien quiera que usted sea, no espere que se derrame el Espíritu así, porque Satanás puede hacer ese milagro mentiroso. Ya no va a pasar eso. Mire, aquí está entre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Ok. Sin Espíritu Santo no hay avivamiento, lógicamente, porque lo que leíamos ahí en Romanos 8, de que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el cuerpo que está muerto a la verdad por causa del pecado va a ser vivificado por la justicia del Espíritu, ¿eh? Y si el poder que levantó a Jesús de los muertos también vivificará estos cuerpos mortales. Es que no hay avivar significa tener vida, pero ahora estamos en boga en que todos hablan de avivamiento, pero avivamientos, hermanos, que son relajos religiosos. No, mire, un verdadero avivamiento, mire, Primera de Samuel 3:1. Dice que Dios se volvió a revelar, se volvió a manifestar por la palabra, porque hubo un hombre como Samuel que no dejaba caer la palabra a tierra, o sea que no la desechaba, que eso es como decir, no la tenía en poco, no la derrochaba, sino que le prestaba sentido a cada palabra de Dios. Él era muy atento, era un hombre, miren hermanos, con una tentativa y además, hermanos, con un acatamiento increíble. Prestaba atención, no como Saúl, ¿verdad? Mira, el prestar atención es más que holocaustos. Oiga, y más que sacrificios, hermanos, es que el hombre le preste atención a Dios. Pues mira este hombre, por eso hubo un gran avivamiento. Y dice la Biblia, mire, luego en el capítulo 17 de Primera de Samuel, ahí está David, otro hombre, otro joven, hermanos, que, mire, fue vivificado. ¿Por qué? Por el Espíritu, porque también era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en Hechos 1:6, ahí viene Jesucristo y les dice, mire, Señor, le dicen, ya se va a ir el Señor. Está en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Ya se va a ir el Señor. Y les dice, miren,
Ustedes, Señor, le dice uno de ellos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando vengas sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, ¿para qué recibimos poder? Por eso una persona que le gusta predicar, que comparte el evangelio, que miren hermanos, no está tranquilo si no le habla a las personas de Cristo. Es una persona que el Espíritu está ahí motivándolo, hinchándolo de gozo para poder dar la palabra de Dios. Claro, hay quienes lo hacen por dinero, por muchas razones. Y hay un montón de versículos aquí que no nos daría tiempo, pero Efesios 4:30. Bueno, se lo voy a mencionar muy rápido. Miren, dice el apóstol Pablo, y no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros, porque eso es lo que tienen muchos. Muchos lo tienen, pero a causa de cosas mundanas, de cosas que no están buenas, de pecados, han contristado al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros, porque lo podemos contristar con una vida libertina, con una vida perversa. El que no reciba el Espíritu de Cristo no es de él, o sea, no va a ser salvo. Eso así es, hermanos. Perdón. El que no reciba el Espíritu de Dios. Mire, pues Juan del verso 1, Juan, verso 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino por Dios, dice. O sea, por medio del Espíritu, Dios nos ha engendrado como hijos. Y así está también en el capítulo 3, versos 5 al 8. En el capítulo 4, 23 al 28, al 24 también habla de lo mismo. Y en Romanos 8, 9, 16 es donde dice, hermanos, en el verso 11, dice, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así es de que preocúpese si usted no tiene el Espíritu de Dios. Y Gálatas 3:27 es el que voy a leer. Aquí está. Gálatas 3:27. Miren lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Esto es para todos, en otras palabras. Ya no hay monopolios, ya no hay nada. Hay que ser judío y hay que ir a Jerusalén y que hay que hacer. No, hermanos, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay nada. No hay esclavo ni libre, ya no hay condiciones, no hay si es rico o es pobre. Esto es para todos. Todos tenemos acceso, gloria a Dios. Y miren lo que dice. No hay varón ni mujer, esto no es solo para hombres, es para hombres y mujeres. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí está. Para ser salvos hay que ser revestidos de Cristo. Y para ser revestidos de Cristo hay que recibir el Espíritu de Cristo. Mire pues, muchos, la sangre. Y pues la sangre de Cristo. ¿Y qué es la sangre de Cristo, hermanos? Si no es la vida del Señor, veámoslo en algo práctico. No es un dicho, no es un decir, no es un teorema. No es tampoco, hermanos, un amuleto, una palabra amulética que usted puede decir, por la sangre de Cristo, me cubro con la sangre. Si se cubre con la sangre de Cristo, entonces tiene que vivir como Él vivió. Porque si decimos que creemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Eso es revestirse de Cristo, eso es vivir la sangre del Señor, porque es su vida. Estamos celebrando su vida.
Conclusión. El Espíritu Santo es el que nos hace trascender de una simple vida religiosa a una vida llena de plenitud, hermanos. Como está en Juan 7, verso 37 al 39. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí. Mire, pues, voy a hacer alusión rapidísimo a Ezequiel 37. Usted lo puede leer, del verso 1 al verso 14. Está la famosa profecía de los huesos secos. Dice que vino Ezequiel y el Señor lo llevó a un cementerio, a una chatarra humana. Ahí habían cráneos, habían fémur, habían brazos, habían manos, pero solo el esqueleto. Y estaban secos por el sol y el viento, en gran manera secos. Oiga, estaban resecos, no tenían vida. Entonces vino Dios y le dice, ¿vivirán esos huesos, Ezequiel? Mire, aquel no se la llevó de científico. Ah, bueno, señor, el ADN. Es posible que ahí esté el ADN. Si tú, pues, activas su ADN y podemos... No, miren, hermanos, él no se la llevó de científico. Él sabe qué dijo. Tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Pues vino y le dice, háblales, y esos huesos vivirán. Y profeticé como me fue mandado, dice Ezequiel. Ya vio, por la palabra. Entonces vino y dice que habló la palabra del Señor. Y aquellos huesos se juntaron, mire, hubo un gran estruendo, un gran ruido. Y se juntaron los huesos en su lugar y les salió carne. Y todos, mire, bueno, ya había un montón de cadáveres, pero seguían siendo cadáveres. Entonces viene el Señor y le dice, ahora profetízales para que el Espíritu Santo venga. Oiga pues, mire, hasta aquí ya eso ya, ahí la religión solo puede juntar los huesos. Sí, por eso la gente ya no hablaba, ahora sí ya le habla a las personas, se vuelve educada, muy moral, y es una persona así muy bonachona y ahora ya pues es más cordial, y ya colabora. No, hombre, es educada, pero si eso no puede aprender uno de ser bárbaro a educarse, puede hacerlo otro de otra manera. Pues la religión sí puede juntar los huesos. De hecho, ordenan a la gente, le dan cierta vida, bueno, y una vida moral, ya pues ahí está en su casa, y ahí está. Deja de tomar, deja de fumar. Pero hasta ahí no basta. Vivirán y vi, dijo, y había un gran ejército, pero eran muertos. Estaban bien formados, pero estaban muertos. Profetízales. Y profeticé como me fue mandado. Y empezó a venir el Espíritu del cielo, se derramó desde los cuatro vientos y hubo un gran estruendo. Y separaron aquellos cadáveres y vivieron. Así eres tú, pueblo mío, le dice. Oiga, yo te levantaré de los sepulcros. Eso es la obra del Espíritu Santo, que Dios ha prometido. Pero si usted solo se conforma con practicar una religión, no va a haber más. Hay algo más. Hay una vida de plenitud en Cristo. ¿Por qué cree usted que nosotros esto es, mire, para toda la vida? Esto es de manera vitalicia. ¿Por qué nos ve usted siempre así? Han pasado 40 y tantos años. Porque les hallamos algo que se llama Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios, ojalá usted, si es un hueso seco, no tenga pena. Ahí está muerto en delitos y pecados. Pues venga. Y esos huesos se van a juntar, pero no basta.
hasta que venga el Espíritu y lo vivifique, vivifique esos cuerpos mortales. Que Dios les bendiga, hermanos. Estas son las plataformas sociales en las que ustedes pueden comunicarse e interactuar con nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios lo ayude, que Dios nos ayude a todos, que Dios nos guarde, que Dios vivifique nuestros cuerpos mortales, que están tal vez al borde de la muerte, pero por el Espíritu Santo de Dios, usted puede ser un soldado útil, un ejército para poder pelear sus batallas. Que Dios le bendiga. Amén. Y amén.